mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es eterna, como su creador, ¿verdad? Y ni una tilde será cambiada de ella. A 5:43, por favor. No te olvides nunca del día del Señor. 5:43. No te olvides nunca del día del Señor, de toda la semana, sin duda es el mejor. Nos da reposo santo, nos colma de solaz, alumbra nuestra vida, llenándola de paz. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres sello de amor, de Dios gran bendición. Guarda el día santo, adora al Señor, que dice a sus hijos, la senda al cielo soy. Si humildes hoy seguimos a nuestro Salvador, la fuente de agua eterna darános con amor. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres sello de amor, de Dios gran bendición. Santas son tus horas y llenas de solaz, en ellas alabamos con gozo a Jesús. Oh Salvador amante, cuán bueno eres tú, con tu presencia llenas mi vida de tu luz. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas. Tú eres sello de amor, de Dios gran bendición. Casi no lo habíamos cantado ¿eh? Vamos a cantarlo, tratar de cantarlo más seguido. Vamos ahora a entonar el himno número 19. Padre nuestro, himno número 19.
signo de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Ahora vamos a entonar el himno número 50, Baja el sol tras las montañas. Himno número 50. Ahora los voy a dejar que canten ciertas estrofas ustedes solos. Ya calentamos garganta. Baja el sol tras las montañas y la tarde ya llegó. Calma quieta, cae la noche, otro día terminó. Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer. Más fuerte. Más cercano está el día cuando a Cristo el bebé. Ok, más cerca estoy. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca de Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Muy cansado el peregrino, del fin del día llegar. ¿Por qué? Porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. Toda vida en este mundo que me toca afrontar. Las sombras. Y las sombras de la noche sé que pronto he de probar. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar celestial. Más cerca de Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje a mi hogar celestial, ya más cerca está el río, claro como el cristal. Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy, más cerca estoy De mi hogar. de mi hogar celestial. Más cerca de Edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Vamos a entonar el himno número 64. Yo canto el poder de Dios. Himno número 64. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó, el mar mantiene su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire
al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Amén, ¿verdad? ¿Otro más? ¿Ya? Ok. Hola, feliz sábado. Si podían abrir sus Biblias a Salmos 5:3. Y dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Los invito a ponernos de rodillas para iniciar con una oración. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por esta mañana, por este sábado que nos regala, Señor, porque nos ha cuidado a través de la semana y ha permitido que estemos acá con el fin de adorarle, porque usted es nuestro Dios, usted merece la honra, la gloria, Señor. Pedimos, Señor, que este programa que es hecho en su nombre, para honrarle, pueda cumplir el propósito, Señor, que usted pueda dirigir a través del Espíritu Santo y también impresionar cada corazón y que realmente pueda edificarnos. Cuida a las personas que vienen en camino, que han de llegar, y los que no están acá también, ellos puedan sentir su bendición, su presencia también en donde estén, Señor, y que donde quiera que estén ellos puedan buscar apartar tiempo para adorarle, para tener un encuentro con usted en esta mañana, este día, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da gusto que a pesar de la alarma que tenemos, ¿verdad? Hay un muy buen grupo de hermanos en esta mañana para honrar, alabar y glorificar el nombre de Dios. Y queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. No sé si tenemos alguna visita. Sí, tenemos alguna visita. ¿Cuál es su nombre? Alexia. Alexia, ¿cuál es su apellido? Ceniceros. Oh, ¿es familia tuya? Ah, muy bienvenida, muy bienvenida. Nos sentimos muy contentos que en esta mañana esté aquí con nosotros y queremos decirle que esta también es su familia. Nosotros somos una familia que pertenecemos al pueblo de Dios, así lo creemos, y es muy bienvenida en nuestra iglesia, que también es su iglesia. ¿Sí? Y también a cada uno de ustedes, ¿verdad? De hermanos que ya, pues como lo dije, somos una familia. Y vamos a cantar nuestro corito. Vamos a cantar el corito Sonreír. Así que vamos a ponernos de pie para gozarnos y darnos la bienvenida. Sonreír, el rostro iluminar,
Levantad los brazos al Creador, vuestras manos estrechad. ¡Qué felicidad! Sonreír, el rostro iluminar. Levantad los brazos al Creador, vuestras manos estrechad. ¡Qué felicidad! Amén. Amén. El Señor dice en su palabra, donde estén 2 o 3, allí estaré yo. Tengamos la confianza de que el Señor, su presencia y su Santo Espíritu nos acompañan. Ellos nos cuidan, nos protegen y están con nosotros. Bienvenidos sean todos. La gran decisión. ¿Qué hace usted cuando tiene que tomar una gran decisión? Paula Gibbut debía tomar una decisión muy importante. Ella apenas tenía 14 años y estaba por terminar el 8º grado en Rumania y le tocaba decidir a qué escuela secundaria asistiría. Paula quería ser maestra de primaria, así que pensaba que debía ir a la escuela secundaria pública que estaba cerca de su casa, ya que allí ofrecían una enseñanza especializada en humanidades. Paula había asistido a escuelas adventistas desde que estaba en preescolar, pero la escuela secundaria adventista solo ofrecía estudios en ciencias. Así que Paula oró y leyó la Biblia en su casa, en la aldea de Targu Mures, el centro norte de Rumania, y decidió hablar con sus padres y leer pasajes de algunos libros de Elena de White, cofundadora de la Iglesia Adventista. Mientras leía, encontró consejos que parecían sugerir que los jóvenes adventistas deberían estudiar en escuelas no adventistas para ser una luz en el mundo. En el libro Consejos para los Maestros, leyó lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mutuo. En el conflicto de los siglos, leyó que los estudiantes valdenses usaron su influencia cristiana para transformar escuelas enteras en el siglo XIII y más allá. Así que Paula decidió matricularse en la escuela pública, ya que pensaba que sería una buena oportunidad para compartir a Jesús mientras se preparaba para ser maestra. Pero necesitaba pasar el examen de admisión. Paula oró a Dios: Señor, si es tu voluntad que estudie allí, ayúdame a aprobar el examen de admisión. La competencia era fuerte para las 150 vacantes de nuevo ingreso y Paula quedó en 7º lugar. Aún así, Paula no estaba tranquila, ya que no se le hacía fácil dejar la escuela adventista. Sabía que los maestros de las escuelas públicas no oraban ni cantaban sobre Jesús. 2 semanas antes de que comenzaran las clases, Paula tuvo un sueño. En él ya había comenzado a estudiar en la escuela pública y notó que las maestras eran orgullosas y carentes de amor y la culpaban por los errores que cometían sus compañeros de clase. Aquellas falsas acusaciones la hicieron sentir muy mal y luego, al final del día, cuando se preparaba para ir a casa, en su sueño, escuchó una voz que le gritaba: «Oye, oye, y nunca regreses». Paula se giró para ver quién le gritaba, pero no pudo ver a nadie. Al despertarse en la mañana, se preguntó qué podría significar aquel sueño. No sabía si era de Dios o del enemigo, pues sabía que el enemigo también influía en los sueños. Así que oró: Señor Dios, si tú me has enviado este sueño, por favor, confírmame tu deseo de otra manera.
Paula decidió entonces conversar con sus padres y pedirles consejo, pero ellos le dijeron que lo mejor era que decidiera por su propia cuenta. Así que la muchacha oró y ayunó durante varios días, leyendo un poco más la Biblia y los libros de Elena de White. Se sorprendió al ver que todo lo que leía le indicaba que debía estudiar en la escuela adventista. En Consejos para los Maestros, página 167, leyó lo siguiente: es malo poner a los niños bajo maestros orgullosos y desprovistos de amor. En la página siguiente también leyó otras citas que decían: nuestras escuelas de iglesia han sido establecidas por Dios a fin de que preparen a los niños para esta gran obra. Entonces pensó: quiero comenzar a prepararme para ser maestra en la escuela pública, pero sé que la escuela adventista puede prepararme mejor. Paula continuó leyendo y encontró lo siguiente: al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, los padres deben comprender que ya no es seguro mandarlos a las escuelas públicas y han de esforzarse por enviarlos a aquellas en las cuales obtendrán una educación basada en el fundamento bíblico. La joven ahora estaba segura de su decisión. Iría a la escuela adventista y así la joven aprendió algunas lecciones importantes sobre cómo entender la voluntad de Dios. Paula oró a Dios y pidió consejos a sus padres, pero también leyó la Biblia y los escritos de Elena G. de White antes de tomar una decisión. Hoy en día, Paula está muy segura de haber tomado la decisión correcta. Mientras estudiaba en la escuela secundaria adventista, entregó su corazón a Jesús y se bautizó al cumplir 16 años. Recientemente cumplió 18 años y ya está próxima a graduarse. Ella sabe que tendrá suficiente tiempo para aprender a ser maestra en la universidad. Mi caminar con Dios ha sido un proceso, nos cuenta. No usé drogas y por el contrario, tuve una milagrosa experiencia de conversión en la que Dios me guió paso a paso. Quiero animar a otros jóvenes a que también vivan tomados de la mano de Jesús. Debemos reconocerlo en cada decisión que tomemos. Si lo hacemos, Él también dirigirá cada paso en nuestra vida. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado se destinó a ayudar a un programa de asistencia a los jóvenes en Rumania. Gracias por sus ofrendas misioneras. Cápsula informativa. La Unión de Rumania tiene 1096 iglesias, 243 congregaciones y una membresía de 64.295. Eso da un promedio de 48 miembros por iglesia. El país tiene una población de 19.596.000 personas, lo que representa un adventista del séptimo día por cada 385 habitantes. Las doctrinas adventistas fueron predicadas por primera vez en Rumania por Michael Sechowski, un ex sacerdote católico polaco que aprendió sobre el sábado y el inminente regreso de Cristo mientras estaba en Estados Unidos. Al regresar a Europa en el 1864, predicó estas enseñanzas en Italia y Suiza, a pesar de que no había sido enviado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el invierno de 1868-1869 llegó a Rumania y predicó en Pitești, donde unas 12 personas aceptaron su mensaje. El nombre Rumania proviene del término latino Romanus, que significa ciudadano del Imperio Romano. Ahora, hermanos, como el tema es tratado de la oración, vamos a entonar el corito que cantamos regularmente en el culto, es cuando el pueblo de Dios ora, pero les voy a invitar a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a entonarlo así a capela. Si nos lo puede poner Henry allá. Por favor. Por favor.
suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amén. Pueden sentarse. Como ya mencionó Noé, la pequeña reflexión que tenemos esta mañana es acerca de la oración. Y precisamente encontramos una reflexión de un pastor que se llama Miguel Ángel Núñez. No sé si a ustedes les suena el nombre, pero este pastor tiene una gran trayectoria dentro de la iglesia adventista, y él hizo una pequeña reflexión acerca de la oración, donde presenta algunos conceptos que a veces nosotros como cristianos manejamos, y a veces no es exactamente un concepto apropiado acerca de nuestra manera o nuestro modo de orar. Y invité a Noé para que me ayude. Entonces yo le voy a hacer algunas preguntas respecto a a saber acerca de la verdadera oración. ¿Cuál es la verdadera oración de la manera en que nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración? ¿Cuál es esa manera como más efectiva, vamos a decirlo así? No quiere decir que nuestras oraciones que hemos hecho hasta ahora no sean efectivas, por supuesto que sí, pero ¿de qué manera podemos entender un poquito más acerca de lo que es orar? Y en primer lugar, ya escuchamos el versículo de esta mañana, la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 5:3, que dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero hay otra versión que está como un poquito más contemporánea y dice de la siguiente manera: de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. ¿Sí se dan cuenta? Bueno,
Vamos a escuchar algunas respuestas a algunas cuestiones que tenemos. En primer lugar, el pastor Miguel Núñez, él habla sobre que nosotros podemos estar teniendo nuestras oraciones contaminadas. Y le quiero preguntar a Noé, ¿cómo sería una oración contaminada? Bueno, con respecto a lo que él escribió aquí, dice así, dice, un componente esencial de la vida cristiana es la oración. Sin embargo, a menudo el acto de orar está contaminado con una serie de ideas que no tienen nada que ver con el contexto bíblico y con el sentido que tiene la comunicación directa con nuestro Dios. La oración se ha convertido en la mayoría de las personas en una acción de pedir, pedir y pedir, donde día tras día se repite lo mismo una y otra vez, como si Dios necesitara nuestra repetición constante o incesante de lo mismo. Si nos damos cuenta, a veces, y créanme que eso me hizo pensar a mí cuando estaba estudiando acerca de esto, porque en mi diario vivir, en mis oraciones, digamos en la mañana, yo me pongo a orar y de pronto me di cuenta que muchas de mis oraciones son exactamente eso, repetir las mismas cosas día tras día o oración tras oración, ¿sí? Entonces, cuando entramos en una actitud de repetición, realmente no es como que estamos en una comunicación con Dios, aunque nosotros pensamos que sí. Sí, estamos comunicando con Dios, Él nos está escuchando, Él escucha nuestras peticiones, no quiere decir que no, pero nuestra oración debe de ser algo más, un poquito más, algo así como una relación más íntima, ¿sí? Ahorita vamos a encontrar otros características de la oración verdadera y vamos a entender un poquito más este concepto de que no se vuelva una repetición. El apóstol Pablo dice orar en todo momento y él lo dice, orad sin cesar. Y también hay otra versión de la Biblia, Dios habla hoy, que dice un poquito más diferente, pero explica en sí la frase. En Dios habla hoy dice, orad en todo momento. ¿Sí? Si nos damos cuenta, orad sin cesar no nada más es que estemos constantemente arrodillándonos y estar orando cada cierto tiempo, sino orad sin cesar quiere decir que estemos en comunión con Dios en todo momento. O sea que no dejemos, no rompamos, no digamos que estamos orando y ya terminamos nuestra oración, es como decirle, ok, bye bye, ya nos vamos. Y vamos a hacer nuestras actividades, vamos a hacer nuestras cosas y como que ya no seguimos en esa comunión. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Y por eso en la traducción de Dios habla hoy, dice, orad en todo momento. Eso quiere decir que la idea dice mantener abierta la puerta de comunicación con Dios, porque la oración es eso, una puerta de comunicación con Dios. Y dice, es la idea de mantener abierta la puerta de la comunicación con Dios de manera permanente, no para repetir, sino para estar en comunión con Él. Sí. Entonces nos damos cuenta que no nada más es orar repitiendo nuestras peticiones, sino estar en comunión con Dios constante. No quiere decir que debemos de estar de rodillas siempre, sino que podemos nosotros durante el día seguir en comunicación con Él. Ok, hay otro concepto. Nosotros a veces pensamos que debemos de orarle y pedir a Dios para que Él cambie su actitud hacia nosotros. ¿Y qué nos explica el pastor Noé? Dice que la oración no cambia a Dios, sino te cambia a ti o me cambia a mí. Dice, tampoco la oración es un requisito para que Dios conteste. Quiero explicarlo bien, para que se entienda correctamente. Algunos enseñan que si no pides, Dios no te contesta. En esencial,
El pensamiento es erróneo. La providencia de Dios actúa sin que pidas, solo por la misericordia de Dios. Es lo que está implícito en las palabras de Jesús. Él hace que su sol salga sobre justos e injustos. Sin embargo, cuando entras en comunión con Dios, tu vida experimenta un cambio, porque Dios tiene más libertad para actuar, porque la oración es un acto de autorización a Dios para obrar en nuestras vidas, donde es preciso la autorización. Esto quiere decir que Dios es un caballero. Él nos ha dado un libre albedrío y Él por eso respeta ese libre albedrío. Por eso es que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios y le decimos, obra en mi vida, o cuando estamos intercediendo por alguien y decimos, Señor, por favor, te ruego que ayudes a esta persona, eso quiere decir que nosotros estamos diciéndole a Dios que por favor actúe, que tiene nuestro permiso. ¿Sí nos damos cuenta? Que tiene nuestro permiso y nuestra autorización para que Él actúe en nuestras vidas, para que Él actúe y obre en las vidas de todos nosotros. Y por último, acerca de lo que es la oración, el pastor lo define así: orar es un acto de comunión, de entrega y de confianza. Voy a repetirlo: orar es un acto de comunión, de entrega y de confianza. Por eso el versículo de Salmo 5:3 tiene tanto sentido, porque en la traducción que les leí hace un momento, que dice, Señor, te expongo mi caso y espero, dice. O bueno, dice, te expongo mi caso, de mañana oro a ti, te expongo mi caso y espero. O sea, espero tu respuesta. No quiere decir que el salmista dice, expongo mi caso y estoy insistiendo al repetir mis peticiones, porque necesito que tú me escuches y necesito cambiar tu actitud hacia mí. ¿Sí nos damos cuenta? Dios está allí y Él solamente necesita que nosotros estemos en esa comunión constante con Él. Es una manera también de depender de Él, es confiar en Él. Por eso el salmista dice, te expongo mi caso y espero. Así que nosotros podamos tener en mente que la oración, nuestra oración, es esa puerta de comunicación a Dios, es un acto de comunión, de entrega y de confianza. Que Dios nos ayude y nos guíe para que podamos tener esa verdadera comunión, más estrecha comunión y una comunión constante con nuestro Señor. Ahora les pido a los maestros, por favor, se ponen de pie, por favor, para orar. Nos faltan algunos maestros. Ok. Vamos a orar. Creo que sí estamos completos. Bien, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nuestros actos, para que podamos agradarte a ti primeramente, Señor, hacer tu voluntad. Y también te rogamos para que haya entendimiento de tu palabra en esta mañana. Bendice a los maestros e inspíralos, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.